miembros ejerce el culto público que se debe a Dios. ¿Okay? Lo que nos dirá. Como le digo, este concepto no simplemente nos da el catecismo ya lo coge de la Sacrosanctum Concilium número 7. Y Sacrosanctum Concilium lo va cogiendo de Pío XII, el documento Mediator Dei. La Mediator Dei ya nos habla de este concepto de ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Ok? Y es el concepto que rápidamente vamos a explicar. ¿Ok? El ejercicio sacerdotal de Cristo. ¿Ok? Es el concepto. Entonces, rápidamente para explicar, ejercicio que nos conlleva pues un acto. Ejercicio puesto en acto, ¿no? Como cuando uno dice, pues, yo soy abogado, ¿no? Te preguntarán, ¿ejerces o no ejerces? ¿No? O sea, si ejerces, pues oye, estás en acto, estás en ese acto de la profesión que tienes. Si eres un arquitecto, eres un ingeniero, ¿estás ejerciendo o no estás ejerciendo? Pues cuando estás ejerciendo se pone en acto esa capacidad que tú tienes, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice el ejercicio sacerdotal de Cristo, ¿ok? El ejercicio del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, este sacerdocio de Cristo está, cuando nos dice ejercicio, estás puesto en acto. ¿Ok? Estamos en acto. Por eso vamos a decir que, por ejemplo, la Santa Misa es la actualización. No es una repetición, sino es una actualización. Por lo tanto, ejercicio nos lleva a decir un acto. ¿Ok? A decir el acto. Sacerdotal. ¿Quién es el sacerdote? Pues el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, él es el mediador. ¿Y por qué un ejercicio sacerdotal? ¿Por qué un ejercicio de mediación, de acto sagrado nos lleva el sacerdocio? Porque hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos al inicio de todo. Cuando Dios Unitrino crea al hombre, vamos a poner ahí al hombre, cuando Dios crea al hombre, había una relación entre Dios y los hombres. Tenían esos dones preternaturales y todos los hombres. Es decir, había una comunicación directa con Dios. En los dones preternaturales no dice que el hombre se comunicaba con Dios, el hombre podía no morir, ¿no? Es decir, había esta relación entre Dios y el hombre. En esta relación, pues, llega a romperse. ¿Cuándo llega a romperse esta relación de Dios con el hombre? Con el pecado. Es el pecado que rompe esta relación que tenía Dios con el hombre. Rompe todo. Entonces se cierra esta relación con Dios. Y es a través que Dios mismo no deja al hombre desprovisto, sino que empieza todo lo que es la historia de la salvación. Y es Dios quien tiene la iniciativa de querer nuevamente acoger al hombre, ¿verdad? Entonces empieza todo este proceso. Al inicio habrán sacerdotes, ¿no? Los levitas, ¿no? Quieren hacer un sacrificio. Para hacer un sacrificio, ¿qué tenían que tener? Un sacerdote, una víctima y un altar. Estos elementos tenían que ver para que haya un sacrificio. ¿Y qué es lo que hacían con este sacrificio? ¿Qué cogían? Cogían el sacerdote designado, elegido, para poder coger a la víctima y ofrecerlo a Dios sobre un altar. Nos diría en el Éxodo que Moisés, cuando hace la alianza de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo elegido, lo que hace es coger a la víctima, lo degüella y esparce la sangre en el altar, y también nos dice sobre todo el pueblo. ¿Ok? Y hace el pacto de Dios con los hombres por medio de la sangre de esta víctima. Entonces lo que hacían los sacerdotes antiguamente era imponer las manos sobre la víctima. ¿Qué hacían con eso? Transmitían todo el pecado, tanto del pueblo como del mismo sacerdote, sobre esta víctima. Y luego, ya lleno de pecado esta víctima, la degollaban. Y su sangre era esparcida.
Entonces, a través de ese acto se quería llegar nuevamente a esta relación que se había interrumpido por medio del pecado. Se quería nuevamente rehacer, pero como sabemos, estos actos no llegaban, no nos traían la salvación. Sino hasta que llegó el mismo Dios, envió a su Hijo. Y es Jesucristo que verdaderamente nos va a salvar. Hará nuevamente esta relación. Por eso Jesucristo es sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres. Esa relación Dios y hombre se da en la misma encarnación del Hijo de Dios. Porque Jesucristo, ¿quién es? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en Él se da esa unión. Aquella que se había roto por el pecado, se da esa unión en su persona. Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ya hay nuevamente esta relación. Esa relación se ha vuelto a unir. Se rompió aquella separación que había hecho el pecado. Se ha roto. Nuevamente nos unimos, esa relación Dios y hombre en su persona. En Él. Y es Él el que va a asumir. Y es Él el que será el verdadero sacerdote. Y es Él el que va a ser la verdadera víctima. Y va a ser el verdadero altar. En Él se da todo. ¿Dónde se da todo? Pues es Jesucristo quien asume toda esta realidad, ¿ok? Y se nos va a dar en este ejercicio sacerdotal, ese sacerdocio puesto en acto. Por eso, cuando decimos liturgia, estamos hablando de esta mediación de Dios, de esta unión de Dios con el hombre, nuevamente rehace. Es la nueva alianza. Aquella alianza que había hecho Moisés, esta es la nueva alianza, que por su sangre nos ha redimido. Es Cristo en la cruz. Vamos a buscar así rápidamente, siempre voy dibujando porque tenemos que tener claro este de aquí. ¿Okay? ¿Ya? Es en la cruz donde tenemos que tener este acto redentivo de Dios, ¿ok? Es aquí, en la cruz, donde nos va a dar Cristo la salvación. Es aquí donde el Señor nos une nuevamente. Él es aquí la verdadera víctima. Él es el sacerdote. Él es el altar. Por eso hoy vamos a explicar un momento el altar. Por eso el altar en la iglesia es el centro, símbolo de Cristo. Por eso cada vez que empieza la liturgia, el centro de todo será el altar. Él es el altar. Él es el altar, Él es la víctima, Él es el sacerdote. En Él se une todo aquello que antiguamente prefiguraba. En Él se hace realidad todo. ¿Ok? Entonces, no olvidemos este aspecto. No olvidemos este aspecto de la cruz. Es aquí donde Cristo nos redime, es aquí donde se realiza. Entonces, ¿qué es la liturgia? Es el sacerdocio de Cristo puesto en acto. Se actualiza. Cada vez que se celebra la liturgia, se actualiza este acto. Porque es aquí donde Cristo ha obtenido para nosotros la salvación. La gracia de Dios para unirnos nuevamente, aquí nos salva el Señor. ¿Ok? Entonces, para decir el concepto, ejercicio del sacerdocio de Cristo. Ahora, también el catecismo añadirá, Cristo totus. No es esta tiendas de totus, no. Cristo totus no quiere decir Cristo total. Cristo totus, Cristo total. Ahora, es el acto de Cristo, pero Cristo total. No Cristo solo. No Cristo solo, es Cristo total. Por lo tanto, vamos a dibujar así rápidamente. No sé dibujar muy bien, pero bueno, vamos a ver qué sale. Cristo total, ¿ok? Es decir, cabeza y miembros. Es el acto de Cristo total, cabeza y miembros.
Cristo es la cabeza. ¿Y quiénes son los miembros? Nosotros. El pueblo. ¿Quién? Nosotros. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros simplemente los que estamos aquí. El pueblo. La iglesia. ¿Ok? La iglesia. Su cuerpo místico es la iglesia, su esposa, al que él se ha unido, cabeza y miembro, la iglesia. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Todos. ¿Nosotros nomás? Todos. Cuando decimos nosotros, estamos diciendo nosotros, no, nosotros nomás. Todos los bautizados. ¿Okay? Todos los bautizados. ¿Por qué? Porque cuando uno es bautizado, forma a ser parte de la iglesia, es hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes forman la iglesia? Todos los bautizados. Cuando yo soy bautizado, me inserto al cuerpo de Cristo. Entonces, al insertarme en el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, todos los bautizados. Entonces, soy parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? Cuando somos bautizados, se nos da un sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio? El sacerdocio común. ¿Ok? Entonces, la liturgia, aquí hemos dicho, es el ejercicio del sacerdotal. Entonces, solamente los sacerdotes participan en la liturgia. Pero como yo soy bautizado, tengo el sacerdocio. Un no bautizado, por lo tanto, no podría participar de la liturgia. Solamente los bautizados. Es Cristo total, cabeza y miembros. Entonces, como yo soy bautizado, tengo el sacerdocio común. ¿Ok? Entonces, sacerdocio común son los bautizados. Entonces, al ser bautizado tengo el sacerdocio. Uno que no está bautizado no puede participar. Por eso es importante el bautismo. Por eso bautizarlos desde pequeños. Nos dice el ritual que hay que bautizarlos desde que ya la mamá prevé que ya va a salir del hospital, no ha quedado a luz, para poder ya bautizar. E inclusive cuando ya está gestando, puede separar, porque ahora ya se sabe en cuánto tiempo puede nacer el niño, ya puede inclusive inscribirlo cuando está gestando la mamá. No esperar a que cumpla 18 años, 19 años, ahora como se dice, no, que elija, no. Desde antes nos dice el ritual que ya podemos separar. Entonces, sacerdocio común. Si yo tengo el sacerdocio común, soy parte del cuerpo místico de Cristo. Soy la iglesia. Entonces, el que actúa en la liturgia es Cristo total, cabeza y miembros. Ahora, en esta participación está Cristo. Cristo como cabeza. Entonces, los que actúan como Cristo cabeza, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Sacerdotes. ¿Ok? Vamos a poner acá. Sacerdotes. ¿Qué más? Obispos, cardenales. La liturgia, cuando habla de sacerdote, ustedes cuando empiecen a leer los documentos de liturgia, cuando habla de sacerdote, está incluyendo obispos y presbíteros. ¿Okay? No solamente sacerdote se refiere al presbítero, hay que diferenciar. Obispo, ¿okay? Presbítero y diácono. Entonces, ellos tres. Al decir la liturgia, cuando habla de sacerdote, se está refiriendo bien al obispo y al presbítero. ¿Ok? Entonces, como cabeza, ¿quiénes actúan? Ellos tres. El resto de fieles participan aquí. ¿Por qué? Porque ellos tienen, no solamente por ser bautizados ya tienen el sacerdocio común, sino que además tienen el sacerdocio ministerial. Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos sacerdocios. Tengo el sacerdocio común y además el sacerdocio ministerial. Entonces, me permite ello actuar en la liturgia, en el acto de Cristo, cuando haya la celebración, como cabeza, no como cuerpo. Yo actuaré como cabeza. ¿Quiénes actúan como cuerpo místico? Pues todos los que tienen sacerdocio común. Entonces, le decía al inicio, la Sacrosanto en Concilio nos dice que hay que hacer todo y únicamente lo que me corresponde. Entonces, ¿dónde nos corresponde a los bautizados? Aquí. A los ministros ordenados, aquí. Actuarán como cabeza. Ahora, no quiere decir que esto es más, es mucho mejor. No, no. Somos todos, formamos Cristo